Pues buenas tardes a todas y todos. Soy Rosalina del ESTE Zamora, que pertenezco al ESTES de Castilla y León y estoy en representación de la confederación de nuestro sindicato y dentro de la confederación del área de medio ambiente. Voy a ser la moderadora de esta intervención que hemos propuesto, pues un tema que creo que será de interés de todas y todos, que es el tema del tarifazo y el medio ambiente, cómo afecta al medio ambiente y todas las conexiones que puede tener. Para ello, esta tarde están para ayudarnos en esta presentación y dar la voz del conocimiento, estarán por un lado Mario Sánchez Herrero de ECO. Buenas tardes, Mario, y bienvenido. Buenas tardes, bien hallada. Por otro lado estará Soledad Montero de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético. Buenas tardes y bienvenida. Hola. Sole. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, y a vosotros por aceptar pasar un ratito con nosotros. Y por otra parte está Antonio Soler de la cooperativa La Solar de Murcia. Buenas tardes, Antonio. Antonio, buenas tardes. Creo que nos estará oyendo. Hola, buenas tardes. Hola. Sin más, vamos a dar comienzo a esta charla que esperamos que sea de vuestro interés y que desde luego clarifique muchas de las dudas que tenemos en torno al tema energético y el medio ambiente, cómo afecta al medio ambiente. Tenemos una primera idea que es cada uno de los miembros que participan en esta charla va a hacer su presentación, así que no vamos a esperar más y cedo la palabra a Mario. Puedes empezar. Muy bien, pues nada, buenas tardes y efectivamente, como dice Sole, muchas gracias por invitarnos y también por mostrar el interés sobre un tema que para Sole y Antonio y para mí eso es nuestra pasión, ¿no? Transformar el modelo energético en clave ciudadana y cuestionar el impacto que tiene el modelo energético sobre las personas, sobre el medio ambiente y sobre la justicia social en general. Yo me llamo Mario Sánchez Herrero, soy fundamentalmente socio fundador de una cooperativa de trabajo asociado que ya con un histórico de 16 años se llama Eco Energía Ciudadana, antes Eco Revolución Solar, y en esos 16 años lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente fotovoltaica. Hacer posible que 3.500 personas sean cotitulares de plantas fotovoltaicas de las que se construyeron antes de 2013 con una pequeña rentabilidad y por lo tanto se conviertan en productoras de electricidad limpia y en estos momentos, como no puede ser de otra manera, dedicados al autoconsumo fotovoltaico, que será algo de lo que hablemos, entiendo que profusamente en esta reunión, porque nadie va a salir de aquí sin comprometerse a montar paneles solares encima de su tejado, así que los vamos a perseguir por tierra, mar y aire. Yo, poco por contar de mí, yo soy profesor de Economía en la Universidad Complutense y un histórico activista, ahora menos activo y más centrado en sacar adelante la empresa y compañero de Sole de luchas durante muchos años. Pues nada, muy bien, encantados de tu presentación y aceptamos el reto. Damos paso a Sole. Hola, pues yo soy Soledad Montero, soy activista en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Os pongo esta imagen para que os vayáis familiarizando con nuestro logo, porque me parece que, bueno, pues que es una organización muy bonita. Somos una asociación, un movimiento más que una asociación, un movimiento ciudadano. Nacimos ya en 2012 y tenemos muy claras algunas cosas en relación con nuestra vida aquí. Y es que para nosotros es muy importante que, como decía mi compañero Mario, que fue uno de los fundadores iniciando esta plataforma, defendemos la transición hacia un modelo energético que sea justo y sostenible, basado, por supuesto, en las energías renovables. O sea que llevamos un montón de años con esto.
la eficiencia, el ahorro, que no son lo mismo, la soberanía energética y, por supuesto, nuestras banderas han sido siempre la lucha contra la pobreza energética y visibilizar la pobreza energética, que es algo que creo que al final hemos conseguido. Al menos visibilizar. Cuando empezamos nadie hablaba de este tema y ahora al menos la pobreza energética está sobre la mesa de los gobiernos y los partidos políticos, y también hemos defendido mucho, hemos luchado mucho por denunciar el oligopolio eléctrico. En principio, más o menos es eso lo que hemos estado trabajando desde este movimiento ciudadano, del que ya llevamos un montón de tiempo. Estamos repartidos por todo el territorio nacional. Hay nodos no solo pues en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Valencia, vamos, por todas partes. Estamos muy orgullosos de haber podido activar ciudadanía para que se preocupen y ocupen un poco en un tema que es tan trascendental como es el tema de la energía, que es fundamental, es esencial, es sistémico. O sea, a mí, con la pasión que me caracteriza, no me cabe en la cabeza que no lo tengamos grabado a fuego y luchemos por él, pero bueno, ahora vamos hablando. Muy bien, muchísimas gracias. Pues damos la voz y la palabra, en este caso, a Antonio Soler. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la Solar Energía es una cooperativa de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro, que llevamos 5 años funcionando, básicamente para trabajar en lo que es la región de Murcia, el sureste de España, con contratos tanto en lo que es la región como zona de Andalucía, Albacete o el sur de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues como todas las cooperativas energéticas, pues en primer lugar para poder tener un origen de la energía renovable, y ya en estos últimos 2 años, pues intentando apostar mucho por el autoconsumo, divulgando muchísimo. Y pues al igual que Mario y Sole, pues un activista que al final está todo el dichoso día pendiente de los precios de la energía y ver cómo pasar lo mejor posible pues estos momentos un poco complicados, que son los que nos traen ahora mismo a hablar de este tema, ¿no? Y yo creo que con esa presentación ya los asistentes ya pueden saber un poquito de qué va la Solar Energía. Pues una de las cooperativas varias que tenemos en nuestro estado español. Pues nada, muchísimas gracias a los tres de antemano por vuestro tiempo y vuestra calidad. Y empezamos, no sé, vamos a hacer un poco de una manera activa este tipo de encuentro. Y la primera pregunta pues se la lanzaría a Mario para empezar. Nos gustaría saber cómo funciona el sistema energético español y cómo hemos llegado a esta situación. Sí, y yo creo que mis compañeros van a complementarme muy bien, porque esta primera pregunta daría para las 2 horas y seguiríamos 3 horas más hasta terminar de entenderlo. Yo voy dando algunas pinceladas, insisto en que seguro que luego me complementan en las lagunas que hayan encontrado en mi exposición. Primero, una cosa es el sistema energético y otra cosa es el sistema eléctrico, yo creo que el sistema eléctrico es el auténticamente relevante porque es sobre la electricidad sobre la que se basa la transición energética hacia un modelo sostenible y renovable. Porque las dos tecnologías que se han convertido, y lo hemos vivido en estos años, en las formas más baratas de producir electricidad, son renovables, la fotovoltaica y la eólica, y los planes de descarbonización de todos los países y también nuestro plan, el Plan Nacional, el Integrado de Energía y Clima, apuesta por una presencia creciente de la electricidad como vector energético, desplazando a los combustibles fósiles, y dentro de la electricidad una presencia creciente de las energías renovables. Hacia eso vamos. Entonces, lo que está saliendo en los periódicos desde el mes de agosto es la noticia de que tenemos precios de la electricidad absolutamente disparados. Creo que Antonio tiene preparados algunas diapositivas que permitan explicar gráficamente el funcionamiento del mercado eléctrico, y yo solamente voy a apuntar a algún elemento que luego repasarán mis compañeros. El mercado eléctrico, como nos dicen siempre, es como todos los mercados, marginalista. Y marginalista quiere decir que el último ofertante, es decir, la última central de generación que entra
para cubrir el 100% de la demanda, es el que determina el precio de toda la electricidad que se intercambia en ese momento en el mercado. Y lo que sucede con el mercado eléctrico es que, a diferencia de otros mercados, como puede ser el de las manzanas, es que las tecnologías de generación, las formas que hay de producir esa electricidad, tienen estructuras de costes muy, muy, muy dispares. Para que los y las oyentes lo entiendan, la electricidad procedente de fotovoltaica puede estar saliendo al mercado y ganar dinero, los que tienen los propietarios de ese tipo de centrales, con precios de venta de la electricidad del entorno de los 25 o 30 euros el megavatio hora. Y este precio no es un precio aproximado, sino que es el precio que han determinado las últimas subastas que ha promovido el Gobierno de España en el año 2021. Ha dicho, ¿quién quiere producir con energías renovables? ¿Y a qué precio estaríais dispuestos a producir durante 10 años? Y lo que ha salido finalmente como precio de referencia han sido esos 25 o 30 euros. Sin embargo, los precios que estamos viendo últimamente, con los que aparecen las... Perdonad, ¿podéis cerrar los micros? Todo el mundo que esté, por favor, os pediría que cerrarais los micros, todo el mundo que esté escuchando la webinar. Gracias. Perdón, Mario. Yo lo voy a tener encendido. Sí, claro. Sí. Bueno, decía que las noticias de todos los días ya no es noticia, es escandaloso, pero ya no es noticia. Pero los precios que están marcándose en ese mercado eléctrico en el que la última central determina el precio de toda la electricidad están en el entorno de los 200, incluso más euros el megavatio hora. Entonces, comparemos los dos precios. Producir electricidad con eólica o con fotovoltaica está entre 25 y 30 euros el megavatio hora, y producir con esa última central, que ya voy anticipando, que es una central de ciclo combinado de gas, está en el entorno de los 200 euros. Entonces, lo que tenemos es un modelo, un sistema de determinación del precio de la electricidad que ha quedado definitivamente obsoleto y ya es completamente disfuncional. Lo que tiene sentido en el caso de las manzanas, bueno, que en Mercamurcia o en Mercamadrid, todos los que venden manzanas más o menos ajustan el precio, y habrá alguno que lo venda un poquito más caro porque tenga unos costes de producción algo más altos, y al final a lo mejor ese último vendedor es el que marca el precio para todos los vendedores de manzanas. Pero las diferencias no son muy grandes entre los diferentes productores de manzanas. En el caso de la electricidad es un disparate, porque, como digo, las tecnologías son tan dispares que no tiene sentido que el propietario de una central eólica, fotovoltaica, una central nuclear, una central hidráulica, esté cobrando 200 euros por megavatio hora, cuando el precio que le cuesta producir, incluso obteniendo beneficios, es 25 euros megavatio hora. Lo primero que hay que empezar a plantearse es modificar el diseño del mercado eléctrico y actualizarlo a la revolución tecnológica que se ha producido en los últimos tiempos. Contaría 100 millones de cosas más, pero para que no sea tan aburrido, Sole y Antonio me van a complementar, a mejorar, a matizar y a enriquecer. Muy bien, perfecto. Pues cualquiera de los dos puede tomar la palabra para explicarnos un poco eso, cómo hemos llegado a esta situación, que nos lo ha planteado un poco ya Mario. Mira un poco tú, Antonio. Bueno, yo siempre cuando surge esto de que le pongamos un precio a las diferentes energías, hay alguien que suele saltar y decir, pero eso es intervencionista. Y en estos casos me viene a la cabeza el señor Mariano Rajoy, que ya hizo eso con las renovables. Ya dijo que las renovables estaban cobrando mucho y que tenían que cobrar una rentabilidad razonable, con lo cual no estaríamos inventando nada nuevo, ¿no? Los adalides del liberalismo ya en su momento pues sacaron esta fórmula de decir, bueno, pues cuando no me interesa, pues regulo, ¿eh? O sea, que se puede perfectamente hacer lo que ha dicho Mario. Es absolutamente descabellado que una planta que está dispuesta a vender a 2,5 céntimos el kilovatio lo venda a 20. Eso es absolutamente desproporcionado. Y es desproporcionado porque uno de los efectos que está trayendo todo esto es un aumento del IPC descabellado, y eso lleva un conjunto de efectos en dominó realmente enorme. O sea, que yo soy totalmente partidario de intervenir en el mercado eléctrico, ¿no? Lo que ha dicho Mario perfectamente, lo del mercado marginalista. Los mercados marginalistas se supone que cuando los diseñas en una mesa, los mercados funcionan, pero luego los mercados nunca son perfectos. Y no es perfecto un mercado donde 3 actores
van a controlar la inmensa mayoría de la generación, buena parte también de la comercialización y, por supuesto, toda la distribución. Entonces, los mercados perfectos, en este caso, está claro que no son, ¿no? Yo quizás abundar un poquito más en los orígenes de este precio, porque aunque aquí vamos a ver que muchos de los problemas radican en las grandes eléctricas, pero hay cosas que son importantes. Pero respecto al tema del precio, como bien ha dicho Mario, las tecnologías más caras es el gas natural. El gas natural está subiendo o ha subido, ha alcanzado unos precios realmente extraordinarios en los mercados internacionales, básicamente debido a que el invierno pasado hubo mucho frío en el sureste asiático, China agotó sus reservas de gas y desde primavera está comprando gas todo lo que puede, con lo cual pues nos encontramos que en primavera, que los precios deberían moderarse, pues los precios siguen subiendo, en verano han seguido subiendo y ahora nos encontramos que se junta la demanda del sureste asiático, que tenemos los depósitos en Europa bajos, que Putin no nos quiere dar gas, que los argelinos cierran uno de los gasoductos, con lo cual pues nos encontramos con unos precios del gas que aproximadamente, pues, bueno, siempre por supuesto rondando los 100 euros el megavatio, ¿no? ¿Cómo influye esto en el precio? Es sencillo, una central de ciclo combinado necesita 2 unidades de energía del gas para producir una unidad de electricidad, con lo cual si el megavatio de gas está a 100 euros, pues 2 megavatios de gas pues son 200 euros y eso hay que sumarle los derechos de CO2. Aproximadamente cada tonelada de gas emite un tercio de tonelada de CO2, por lo cual pues 2 megavatios de gas pues serían 0,6 toneladas de CO2, que está alcanzando, este es un elemento muy importante, el precio del CO2 está disparado o está muy, muy alto. Si históricamente al principio empezó con 6 euros la tonelada, hace un par de años, 2018 creo que fue, se metió ya en 25-30, ahora está entrando en 50-60 euros la tonelada, en parte porque están entrando fondos de inversión y el CO2 se ha convertido en un elemento especulativo, con lo cual, pues, en fin, la especulación ya sabemos cómo es, ¿no? Respecto al mercado marginalista, añadir una cosa que es sal a la herida. A pesar de que el precio del gas es el que marca el precio de toda la energía, en 2021 solo el 15% de la electricidad se produjo con gas. Y ese 15% fue el que marcó el precio de todo el resto de tecnologías, con lo cual es algo absolutamente irracional. Y luego tenemos también el tema de los cargos y los impuestos, que no son cuestiones baladí. Ahora, pues, supongo que más adelante podremos ver un poquito más del tema este de cargos e impuestos, ¿no? El tema del gas, pues lo dejamos ahí un poco como elemento que ha ido encareciéndose mucho. Podríamos hablar de un debate sobre petrocalipsis, pero en fin, yo creo que no nos vamos a perder por ahí. Simplemente dejar esas dos, tres señales: que el precio del gas influye, que el mercado marginalista no funciona bien, que los derechos de carbono están encareciendo y haciendo injusto todo el proceso de transición energética y que, bueno, tiene una manera positiva sobre los precios de electricidad. Le voy a poner un momentito, si simplemente para que los asistentes puedan verla. Bueno, este sería una imagen que nos muestra muy bien cómo ha ido evolucionando los precios de electricidad. Es llamativo que en 2002, 2004, 2006, 2008 los precios se mantienen una estabilidad, pero hemos entrado ya en una montaña rusa, que es la que nos grafica. Hablamos de un aumento de un 40% en el precio anual de la electricidad, por lo cual, pues, en fin, vamos así un poco disparados. Pero no cojo más el micrófono, Sole, te dejo a ti continuar, tomar el guión donde tú lo veas. Pues muchas gracias. Yo, con todo lo que habéis explicado, lo único que se me ocurre comentar y hacer ver es lo extraño de este mercado. Y digo lo extraño porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de energía, estamos hablando de la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Un servicio esencial, un suministro básico, vital para la vida. La esperanza de vida es ahora, vamos, estratosféricamente superior a la de hace 30 años y no es más que por este motivo, por nuestra calidad de vida. Hemos mejorado nuestra calidad de vida porque vivimos en mejores condiciones, nos alimentamos mejor, tenemos mejores medicaciones, pero desde luego, primordialmente, por esto, por la calidad de vida. Así que imaginaros si es importante. También decía al principio que la energía es un factor sistémico, afecta a todo. Entonces, para mí es bastante inconcebible
que esto se ha tratado como un producto más, un producto de mercado. Si es que esto no es un producto de mercado, si es que es un producto esencial. O sea, tenemos el agua, la energía, educación, salud, o sea, hay cosas, la alimentación básica, de verdad que son cosas que no deberíamos estar cuestionándonos siquiera, y sin embargo nos damos cuenta, por ejemplo, yo siempre digo que en la crisis del 2008 todo el mundo perdió, la banca ya sabemos lo que pasó con ella, oye, las únicas que seguían a flote eran las eléctricas. Ahora mismo estamos también pasando no solo una crisis por la pandemia, sino empezamos también ya de nuevo o remontamos la que ya teníamos, la crisis económica, y curiosamente las eléctricas con estas subidas de precios, las grandes eléctricas siguen teniendo ingentes beneficios. No me encaja muy bien. Y lo que sí me gustaría reseñar o destacar es qué hace en un producto básico, qué hacen entidades financieras, qué hacen las entidades aseguradoras. Esto es lo que para mí es demencial. Voy a compartiros también alguna imagen que tengo de un trabajo que estamos realizando, que vamos a sacar desde la plataforma por un nuevo modelo energético y desde el área de energía de Ecologistas en Acción, porque los que estamos metidos en energía siempre militamos triple, cuádruple y cientuple veces, porque somos muy poca gente interesada en esto y bueno, pues se necesitan manos además desinteresadas, económicamente me refiero, y bueno, pues aquí estamos. Por ejemplo, esto del sistema marginalista ya os lo había explicado Mario, y yo entonces os explicaría, por ejemplo, cómo se compra la energía para que os hagáis un poco un perfil. El sistema eléctrico tiene un mercado spot y un mercado a plazos. El mercado spot, que es un mercado al contado, es el que oímos siempre los precios marginalistas, aunque los dos tipos de mercado establecen ese mismo sistema de marginalismo, el cruce entre oferta y demanda. Pero lo que más me choca a mí es que teniendo tal cantidad de mercados, porque el mercado diario además tiene un intradiario, bueno, hay mucha seguridad de suministro, con esto es lo que quiero decir sobre todo. El mercado diario se hace el día de antes, luego se encajan las ofertas, se vuelven a acoplar en un intradiario continuo, o sea, esto que vamos a tener algún colapso no tiene ningún sentido. Red Eléctrica de España, que es la operadora del sistema, es una maravilla de empresa, ya le vale, y nunca mejor dicho, porque en cuanto a beneficio económico es una barbaridad. O sea, ha presentado la última, creo que fueron como un 49% de beneficio antes de impuestos, una empresa que se supone que lo que no es una empresa para hacer cajas, sino que es una empresa para ofrecer un servicio, que además tiene que ser un servicio que mantenga sobre todo la seguridad de suministro, en fin, pero bueno. Tenemos el mercado a plazo, que del mercado a plazo se habla muy poco. Tenemos en el mercado a plazo dos tipos de contrataciones, los contratos bilaterales, que son directos entre el productor y el comercializador o el agente de mercado, y luego hay unos contratos financieros que es lo que me gusta contar, porque estos contratos son coberturas de riesgo. En realidad lo que se hace es contratar con una aseguradora un precio, de manera que tú pagas todos los meses o tú haces un contrato de X dinero, y de esta forma, si tú vas al mercado mayorista, al mercado eléctrico diario, al spot, y compras y la energía está entre 25 y 35, pues tú pagas, o sea, tú pagas lo que tú has dicho. Hasta tal cantidad puedo pagar yo. Yo pago hasta 35 euros. Vale, si la energía en el mercado mayorista, en el mercado spot,
está a menos de 35, tú vas a pagar los 35 y el contrato financiero, la entidad financiera, lo que hace es quedarse con ese beneficio. Sin embargo, si el precio es mucho mayor, gracias a esta cobertura de riesgo que has contratado, la entidad financiera corre con el riesgo desde la cantidad que tú has dicho hasta el precio objetivo, ¿vale? El que se haya marcado. Esto es una cosa que no puedo yo llegar a entender. Nunca he entendido cómo funcionan las aseguradoras, porque es que esto de asegurar, en el mundo tenemos, lo único que hay seguro en esta vida es que por haber nacido nos vamos a morir. Lo demás, no, esta obsesión del sistema económico por asegurar, nadie te puede asegurar nada. Y lo que ocurre con esto es que dan mayor opacidad al mercado. ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer estos contratos, se pueden hacer o a través del OMIC, del operador del mercado, y entonces quedan registradas, o se pueden hacer contratos a través de intermediarios o brokers que no tienen cámara de compensación. Por tanto, no van a tener esa vigilancia. No sabemos ni qué cantidad de energía está pasando por este tipo de contratos, ni a qué precios están pasando. Solo sabemos que nosotros estamos pagando las barbaridades que estamos pagando. En el último informe que sacó la CNMC, decían que las compañías verticalmente integradas tenían el 56%, como estáis viendo aquí, de la energía que suministra Iberdrola y Endesa, el 56% estaban pasando a través de este tipo de contratos bilaterales intragrupo, o sea, ellos producen, ellos se autovenden y se lo autovenden al precio que a ellos les parece, ¿vale? Esto es un tema que ahora lo seguiremos hablando, si os parece, porque me parece algo muy, muy importante y de hecho el gobierno en las medidas que ha metido últimamente, pues entre ellas está precisamente este tema. Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien esta primer enfoque porque habéis completado diferentes puntos de vista y os habéis complementado perfectamente. Así que si os parece, vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿qué podéis decirnos de la manipulación del mercado mayorista, que es de alguna manera Soler? ¿Qué quieres completar tú esto, que es de lo que has estado hablando, ¿no? ¿O quieres dar paso? Pues no, perfecto. Me encanta porque efectivamente el problema que tenemos con la factura de la luz ahora es que es simplemente un pulso entre las eléctricas y el gobierno. Y esto además es un pulso y lo sabemos por muchos motivos. No es la primera vez que esto ocurre, ¿vale? Entonces, mirad, también tengo aquí apuntado para que lo podáis ver y para que, bueno, pues también para que yo me acuerde, porque obviamente no tengo tanta memoria, ya me gustaría. Pero mirad, yo recuerdo, por ejemplo, en 2013 tuvimos, no sé si recordaréis algunos, que hubo mucho revuelo porque hubo también unas subidas de precio de la electricidad y de hecho llegaron a anularse, se llegó a anular la 25 subasta de CESUR y por tanto, bueno, pues se tuvo que cambiar el sistema por el que se conformaba el precio del PVPC, de la tarifa regulada. La CNMC, por favor, ¿podéis cerrar los micros? Alguien tiene el micro abierto y se está oyendo su conversación. Muchísimas gracias. Vale. Aprovechado para beber agua. Venga. La CNMC abrió expediente sancionador y ha sancionado a Iberdrola con 25 millones de euros por manipulación en el precio de la electricidad, como veis aquí. Esta sanción todavía no se ha abonado porque lo que hacen las eléctricas habitualmente es ir a los tribunales y esto está todavía gestionándose en el tribunal. Tenemos más sanciones, o sea, esta no es la única. Todas las eléctricas han pasado
por manipulación de precios, por expedientes sancionadores por manipulación de precios. Tienen otros expedientes sancionadores por otros motivos, pero por manipulación de precios todas ellas, las grandes. Por ejemplo, esta, al Viesgo Generación, la multó la CNMC con 6 millones por alterar el despacho del mercado eléctrico en 2014. Esta otra, pues expediente sancionador a Gas Natural Fenosa y a Endesa, también por alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre del 2016 y enero del 2017. Ahora mismo la CNMC, sabéis que lo primero que hizo el gobierno cuando empezaron estas subidas fue pedir, de todas formas la CNMC es su trabajo, uno de ellos está viendo qué es lo que ha ocurrido en el mercado. No es fácil porque una de las cosas es que tenemos que esperar varios meses a que el sistema regularice todos los pagos para que se puedan ver in situ qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cómo no. Pero creo que es muy importante que nos quede muy claro que sí manipulan los precios y que no es nada inventado, que tenemos pruebas aquí, son unas pocas. No es tan importante, yo siempre digo que es muy importante estos expedientes sancionadores de la CNMC, no tanto porque vayan a pagar la multa, que como yo os he dicho, Iberdrola, por ejemplo, ya la tiene al tribunal y Endesa también la tendrá y todos. Es importante porque les señala, les marca, nos ayuda a los demás a decir, está pasando esto. No sirve de mucho porque luego lo que hacen ellos es cambiarse de nombre e ir para acá y para allá, pero es que tampoco tenemos ahora mismo mucho más formas para resolver. Muy bien. Sole, después, no sé si has terminado o quieres... Sí, perfecto. Ya a ver que sigan los demás. Vale, pues sobre este tema de la manipulación, no sé si queréis añadir algo o planteamos la siguiente pregunta, que es, ante esta situación que habéis planteado clarísimamente de manipulación y demás, ¿qué respuestas está dando el gobierno y cuál es vuestra opinión? Si podéis explicarnos las medidas adoptadas por parte del gobierno y si creéis que es suficiente y eficacia, si son eficaces sobre todo, ¿no? No sé quién quiere empezar, si quiere Antonio empezar o cualquiera de vosotros. A ver, creo que Mario había levantado la mano para añadir algo. Sí, iba a ser solamente un momento. Sí. Ahora dejo paso a Antonio. Cuando hablamos de manipulación de los precios, más allá de las denuncias escandalosas que nos ha recordado Sole, de la práctica de un oligopolio. Es que es muy sencillo. Cuando solamente hay 3, 4, 5 operadores grandes que manejan un porcentaje muy relevante del mercado, cuando existe un oligopolio, es decir, muy pocos agentes ofertando un determinado producto, es muy tentador levantar el teléfono y coordinarse para determinar precios, porque solamente tienes que levantar 4 veces el teléfono. Cuando hay muchos ofertantes o una competencia muy amplia, es más difícil que haya estrategias para manipular los precios y por lo tanto vamos a pensar que empresas que lo que buscan es maximizar sus beneficios porque su único objetivo o objetivo fundamental es que su máximo ejecutivo gane 30.000 euros al día, se resista a la tentación de hacer esas prácticas que van contra la competencia. Pero yo quiero complementar lo que decía Sole con otra práctica que a mí me parece no exactamente manipulación, pero son estrategias torticeras de mercado que para mí me resultan casi tan escandalosas como las prácticas colusivas estas de la competencia. Como hemos contado en la respuesta a la primera pregunta, el precio, la tecnología que marca el precio último es fundamentalmente el gas. Antonio lo ha explicado muy bien y lo explica por el disparate de evolución de los precios del gas en los mercados internacionales, por el coste, el precio de los derechos de emisión en el mercado europeo. Todo eso efectivamente explica por qué la última tecnología determina un precio tan alto. Pero lo que quizá no sepáis es que en buena parte de las horas
en las que se determina el precio, es decir, se determina un precio de venta de electricidad en el mercado diario a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana hay un precio distinto. Pues en muchas de esas horas quien marca el precio no ha sido una central de gas que efectivamente necesita cobrar ese precio para compensarse de los costes de la materia prima que consumen, sino que ha sido una central hidroeléctrica, que hay una cifra, no la he contrastado nunca y me fío de que sea así. Muchas centrales hidroeléctricas, su coste de producción es de 3 euros el megavatio hora. Y esas mismas centrales hidroeléctricas, en vez de participar en el mercado ofertando su electricidad a un precio de 6 euros el megavatio hora, que podría ser, ya está duplicando el precio, duplica el coste, ya están ganando un 100% de beneficio. En vez de ofertar a 3 euros el megavatio hora, ofertan a 200 euros el megavatio hora. Porque efectivamente son la alternativa de tecnología gestionable, porque en una central hidroeléctrica sueltas agua, ese agua se turbina y se produce electricidad, y cuando no necesitas producir electricidad simplemente cierras las compuertas y deja de generarse electricidad. O sea que tienen el mismo componente gestionable que las centrales de gas, que cuando necesitas producir electricidad pones a toda marcha los quemadores y se produce también el efecto del turbinado. Pues lo que están aprovechando Iberdrola y otras grandes compañías que tienen centrales hidroeléctricas es para producir electricidad a 200 euros el megavatio hora turbinando agua, cuando les cuesta 3. Por eso Sole seguramente también tendrá en algún sitio de su vastísima base de datos de noticias de periódico el escándalo que se produjo en verano de algunas embalses que se vaciaron absolutamente porque efectivamente una compañía eléctrica prefiere producir electricidad a 200 euros cuando le cuesta 3 que producir electricidad a 200 euros cuando le está costando 190. En vez de el mercado funcionar correctamente, que yo, de acuerdo con mi tecnología, ganando suficientemente, puedo vender a 25, puedo vender a 50, puedo vender a 3. En el caso de las centrales hidroeléctricas, los propietarios han estado vendiendo a 200 euros electricidad que les cuesta 3 y ganando mucho dinero porque efectivamente sus principales ejecutivos tienen que ganar diariamente el sueldo de una persona normal. Así es, Mario. Estamos desde Zamora y vaciaron los embalses y perjudicaron absolutamente a todo el entorno que no es precisamente demasiado rico, así que doy fe de ello. Eso es, ese escándalo. Y ya dejo a Antonio que nos ilustre. Sí, efectivamente, esa empresa que quiere ser nuestra energía, ¿verdad? Yo simplemente, a veces digo, en las charlas lo comento, bueno, más allá de que el presidente Iberdrola gane una pasta de AUPA, quien está detrás de Iberdrola pues son gente que ya no tiene nada que ver con nuestro país. El principal accionista de Iberdrola es un fondo de Qatar. Y al fondo de Qatar me va a importar un bledo si pagamos la energía cara, barata o si metimos mucho poco CO2. Lo que quieren es ganar dinero. Y es que este es el capitalismo salvaje, el capitalismo de ancha castellano. Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? Porque el problema es que en esta situación en la que estamos poniendo en peligro una transición energética y estamos poniendo también en peligro los objetivos, los escasos objetivos que van saliendo de las cumbres del clima, de la COP26, ¿no? Si vamos a descarbonizar y electrificar para dejar de usar gas, no puede ser que el gas sea el que marque los precios de todas las tecnologías eléctricas, haciéndolas caras y dificultando una transición energética en la cual este vector energético, que es la energía eléctrica, resulte caro e inasumible, por ejemplo, para el transporte. O sea, esto es no puede ser que la tecnología que queremos erradicar sea la que esté marcando el precio al que hay que pagar las tecnologías nuevas, limpias y baratas. Es que esto no sé, yo no sé por qué la Ursula von der Leyen no recuerda un poco este tipo de cosas a la hora de tomar decisiones en la Comisión Europea, ¿no? Al final, si el mercado eléctrico no tiene un precio transparente con los costes que originan la electricidad, si las renovables no pueden aportar sus costes fijos reducidos, ¿qué política de descarbonización estamos haciendo? Es que le hemos dicho a la gente tantas veces que las renovables tiran para abajo del precio de la luz, y la gente lo que está viendo es que parece que estamos contando una milonga.
pues nosotros no vamos por ningún lado que tire para abajo el precio de la luz. ¿Qué ocurre? Entramos en una fase de descreimiento de la sociedad de que las renovables realmente puedan ser una solución. Si luego encima tienes agoreros soltando media verdad, porque claro, igual que yo, pues tú, Mario, estaréis cansados de ver noticias retorcidas en algunos periódicos especializados defendiendo básicamente a las grandes eléctricas, que tienen una capacidad amplificadora de su mensaje mucho mayor que la nuestra. Si ese mensaje se repite, pues lo que suele pasar, una mentira se acaba transformando en una verdad a base de la repetición, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que está pasando, porque puede dar lugar a un clima social donde las renovables sean unas fracasadas, porque no acaben dando solución a un problema que tiene la gente, ¿no? O sea, que fracasemos por estos precios tan altos, ¿no? Luego, me gustaría comentar otra cosa, creo que es muy importante. Hace poco lo hablaba en una charla con otras cooperativas de Unión Renovable, ¿no? El fraude que están suponiendo las políticas tarifarias de las grandes compañías eléctricas. El fraude por lo siguiente. La tarifa de 3 periodos, esta charla, el tarifazo a mí no terminaba de gustarme, porque con el tarifazo parece que estábamos mezclando todo en una, como que la subida del precio de la luz se debe a la tarifa. Y nosotros, antes de, igual que otras comercializadoras, antes de hacer el cambio a la tarifa de 3 periodos, estuvimos viendo. Y bueno, había unas posibilidades de que la gente que estaba en tarifa de precio único se quedaba como fuera, igual, y la gente que estuviera en discriminación horaria pagara un poquito más. Nosotros realmente no hemos visto que suba mucho el importe que está pagando la gente. Me refiero al importe antes de impuestos, ¿no? Lo que estamos viendo es que la inmensa mayoría de los hogares consumen su mayor consumo de energías en el periodo valle. Pero vamos, que es rarísimo encontrarse un hogar que no tenga por lo menos o cerca del 50% del consumo en valle. Quizás no llega al 50%, pero sí es el periodo donde más consume la gente. ¿Qué están haciendo las grandes eléctricas? Como bien has comentado tú, Sole, hace un momentito, se están vendiendo ellas mismas la energía. Y están ofreciendo pues una tarifa de precio único, donde el cliente, da igual la hora que sea, paga un precio determinado. Esto provoca dos cosas. En primer lugar, a nivel del consumidor, le hurta, hablo del mercado libre, le hurta la posibilidad de poder elegir sus horarios y poder abatar el precio de la luz. Nosotros lo decimos a todo el mundo. Nosotros tenemos en la solar, yo creo que todos los hogares están en tarifa de 3 periodos. Y se lo decimos a la gente. Si coges un termo de agua caliente, y esto es un consejo para todos los oyentes, si tenéis un termo de agua caliente y estáis en una tarifa donde pagáis por periodos o estáis en mercado regulado, os merece la pena compraros un pequeño temporizador que cuesta 8 o 10 euros, ponérselo al termo eléctrico y hacer que funcione solamente en el periodo valle, en el periodo barato, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Si esta práctica la pudiéramos extender, Mario, Sole, ¿qué cantidad de energía estaríamos pasando de periodos punta a periodos valle? Solamente eso, porque lo que persigue el cambio de tarifa a 3 periodos no es cobrar más, es que aplanemos la curva, la terminología COVID. Si todo el mundo queremos coger el coche y a las 9 de la mañana entrar en Madrid, podemos hacer 50 carriles que no entraremos en Madrid. Si todos queremos consumir energía en momentos de mañana, en momentos sin ningún tipo de limitación, los precios en esas mesetas de mañana y mesetas de tarde van a ser altos porque va a haber mucha demanda de energía, va a hacer falta meter gas, van a subir los precios y vamos a seguir emitiendo CO2. O sea, que la tarifa de 3 periodos tiene un objetivo que es ayudar a descarbonizar y, si van las cosas bien, si el mercado eléctrico funciona bien, a bajar incluso el precio de la luz. Pero cuando estas compañías ofrecen una tarifa de precio único, hurtan al cliente la posibilidad de ahorrar jugando con sus horarios y le hurtan cualquier incentivo para traspasar consumos a otros momentos. Y esto me parece una cosa que tiene un alcance extraordinario, porque es rarísimo encontrarnos, nosotros estamos en una zona que es básicamente Iberdrola, la gran comercializadora, es rarísimo encontrarse en Mercado Libre una factura de Iberdrola con 3 periodos. Prácticamente todo el mundo va a precio único. Con lo cual, pues, están pagando más, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno, pero sobre todo no estás incentivando que la gente pase consumos a periodos más baratos, ¿no? Por eso digo que dentro de lo que es las razones por las que pagamos un precio alto de la luz, también esto está influyendo cuando la gente cree que lo mejor para ellos es una tarifa de precio único, cuando realmente lo que merece la pena es una tarifa de 3 periodos. Y esto me permite saltar al precio voluntario del pequeño consumidor. Para los usuarios que no lo sepan, hay dos grandes grupos de mercados, mercado libre y mercado regulado. Ahora me parece que hay unos 15 millones, 16 millones de gente en mercado de personas, en mercado de suministros, perdón, en mercado libre, y unos 10 millones, creo recordar, 10,6 millones en mercado regulado, ¿no? Económicamente hablando, el mercado regulado es lo más barato, ¿no? Yo lo digo ya, y las cifras lo dicen, que incluso con datos de 2021 el PVPC, el mercado regulado, es un 14% más barato que el mercado libre, pero tiene un gran inconveniente, que es muy contaminante.
Las eléctricas, que son las únicas que pueden comercializar en el mercado regulado, compran un porcentaje de energía que no llega al 6%, aparece en las facturas, en la tercera página. ¿Qué ocurre? El mercado regulado es una tarifa que bien, que al cliente le permite pagar menos, pero es una tarifa que lleva una huella de carbono y una huella nuclear muy importante. Se podrían encontrar otras fórmulas para que no fuera así, ¿no? Pero al final, ¿qué ocurre? Solamente un tercio de los consumidores saben si están en mercado regulado o mercado libre. La gente no sabe en qué tipo de mercado está. Es altísimo el grado de desconocimiento. Y hablando de otra cosa, en España podría haber 4 millones de hogares que tienen derecho al bono social. Y creo que son solamente 1.200.000. ¿Por qué no pone el Estado todos sus recursos para que por defecto quien tenga por temas de renta derecho a eso, que automáticamente se le asigne? Porque la gente que está con unos niveles de renta muy bajos generalmente son niveles socioculturales, socioeconómicos muy bajos y no saben dónde recurrir. Y las grandes eléctricas no les llamen porque te van a meter en mercado libre, no te van a meter en mercado regulado. Que la gente llama y no hay ningún interés en... No, pero no se preocupe, con mercado libre va bien, ¿no? Es decir, que tenemos otros márgenes todavía para hacer cosas que están fuera de... O sea, hay que batallar contra las eléctricas, su manipulación, pero tenemos mucho todavía que podemos hacer en darle información al ciudadano, que sepa qué es el mercado libre, qué es el mercado regulado, qué es el bono social y quién tiene derecho a ello. Porque además, ahora se han aumentado los descuentos por el bono social. Cuando una persona además tiene derecho al bono social eléctrico, tiene automáticamente el derecho al bono social térmico. Y mucha gente no lo sabe. O sea que también hay una tarea muy importante de hacer para, dentro de lo que sería aliviar un mercado injusto, que por lo menos la gente que cumple con esas condiciones socioeconómicas puedan beneficiarse de lo que es el bono social, ¿no? Y con eso ya termino mi intervención, perdóname si me he extendido un poquito. Pues me parece perfecto, gracias Antonio. En este momento, justamente enlazar con otra pregunta, es por qué tú acabas de decir que nos falta información, ¿por qué el gobierno como respuesta no da esa información? Y además, ¿cuál es vuestra opinión respecto a la respuesta que ha dado el gobierno? Lo primero, ¿por qué no tenemos esa información como ciudadanos, ¿no? Solamente una cosa que yo siempre me pregunto. Ahora mismo, por ejemplo, casi nadie sabe, y las comercializadoras no informan, que se pueden contratar potencias en tramos de 0,1 kilovatios. Eso no lo sabe casi nadie. Ni las grandes eléctricas se lo dicen. Siguen con la misma paranoia, con la misma 3,45, 4,6, 5,75. Y la gente no sabe que puedes contratar en 0,1 kilovatios. Segundo, cuando el año pasado, o creo que fue el año pasado, o hace 2 años, el gobierno obligó a las eléctricas a informar sobre si a los clientes les merecía la pena pasar a tarifa de discriminación horaria, y les merecía la pena a todos, las eléctricas solamente lo aplicaron al mercado regulado. No lo aplicaron al mercado libre. Y lo ponían en sus párrafos con un montón de letras, ponía ahí, si usted se pasa a tarifa regular, a tarifa de mercado libre, tarifa de 2 periodos, se ahorra tanto. Ahora, casi nadie sabe, por ejemplo, que en las facturas aparece la información de la potencia demandada. ¿Por qué? Porque no se pone en negrita y en grande, sino que se pone en pequeñito, en un montón de... Es decir, hay información ahí que simplemente habría que obligar a las eléctricas, oiga, usted tiene que poner esto en un lugar claro, en un color rojo, en un marco, para que la gente sepa si le merece la pena estar en 3 periodos o seguir en precio único, que se puede calcular fácilmente. Y si puede usted ajustarse la potencia. Pero claro, a quien se ajuste la potencia, pues se va a ganar menos dinero. La distribuidora va a ganar menos dinero. Y a quien se ajuste a una tarifa de 3 periodos, pues la gran eléctrica va a ganar menos dinero. Es decir, que hay datos informativos en la factura que están enmascarados por ahí en medio y que la inmensa mayoría de los que me están oyendo seguro que ni se les ha ocurrido mirar porque ni saben que están. Haría falta una buena campaña informativa para que la gente supiera eso y ponerlo en un lugar más marcado. Pues efectivamente, ¿dónde la tenemos? Soledad y Antonio, no sé si queréis dar vuestra opinión sobre las propuestas del gobierno y si os parece suficiente o escaso las medidas adoptadas por ahora. Sole, voy yo un ratito y luego sigues tú. Sí. Bueno, pues vamos a ver, lo que ha hecho el gobierno, ya sabéis que todo el plan de choque del gobierno, que se ha traducido en diferentes medidas que se han ido descafeinando con el paso del tiempo, algunas de ellas al menos, parte de la promesa del presidente del gobierno de que el objetivo es que el precio de la electricidad se mantenga en los niveles del precio de la electricidad o el coste de la electricidad del año 2018. Con un escenario de precios tan disparado en el mercado mayorista, estos 200, 250 euros el megavatio hora,
el desafío era grande porque necesitáis saber, aunque seguramente lo sabéis, que el precio de la última década se ha estado moviendo entre los 40 y los 50 euros el megavatio hora. Pues de eso hemos pasado desde el mes de agosto y no nos hemos bajado todavía de esos niveles escalofriantes a esos 200, incluso 250. Bien, lo hemos ido contando, pero yo voy a perseverar porque al final el entender el sistema eléctrico es complicado. Yo voy a intentar explicar que en una factura eléctrica, la que recibís en vuestras casas, pagáis 4 cosas distintas. Estáis pagando este precio mayorista de la electricidad, lo de los 200 euros el megavatio hora, aunque ahora matizaré esto último. Estamos pagando los peajes, que fundamentalmente es pagar la distribución y el transporte de la electricidad. Estamos pagando cargos, que fundamentalmente son las primas a las instalaciones renovables y de cogeneración que se montaron hasta el año 2014. También se está pagando en esos cargos una compensación a la electricidad que se paga en las islas, en los sistemas insulares y en Ceuta y Melilla, que es más caro. Entonces, digamos que todos los consumidores de España subvencionan en parte la electricidad de las zonas en las que la producción es más cara, y estamos pagando una cosa que se llama el déficit de tarifa, que es la deuda que se generó en la crisis financiera anterior con el sistema eléctrico, para garantizar que las empresas eléctricas siguieran teniendo los mismos beneficios como si no hubiera habido crisis. Estamos pagando también todos los años devolviendo o eliminando la deuda que se acumuló del sistema eléctrico. Y por último están los impuestos, el IVA, el impuesto especial sobre la electricidad. Entonces, 4 cosas pagamos, ¿vale? Entonces, el gobierno fundamentalmente ha hecho 2 cosas. Una, eliminar impuestos, reducir del 21% al 10% el IVA y eliminar el impuesto especial sobre la electricidad. Y también eliminar otro impuesto que ya hay 3 impuestos que se han eliminado o reducido drásticamente, y por lo tanto lo que está haciendo el gobierno es renunciar a la recaudación de ingresos cuando el déficit público está disparado como consecuencia de la COVID. Es decir, que quien se está sacrificando en primer lugar, somos todos y todas las ciudadanas, porque nuestro Estado está recaudando menos y ese déficit que se está generando lo tendremos que acabar pagando con nuestros impuestos más adelante. O sea que digamos que nos estamos pagando a nosotros mismos el ahorro en la factura vía eliminación de impuestos. Y luego salieron con una noticia bomba que a todos los que llevamos luchando contra el escándalo que representa el dominio del oligopolio eléctrico sobre un bien de primera necesidad como es la electricidad, nos puso infinitamente contentos, que es que se iban a cargar los beneficios caídos del cielo que tenían las eléctricas. Y explico los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas. Producir con una central nuclear puede costar 40, 50, ellos dicen que cuesta muchísimo, pero digamos que 40, 50 euros el megavatio hora les cuesta a las compañías eléctricas. Producir con hidroeléctrica, como hemos dicho antes, está en el entorno del 3, quizá 10, quizá 15, da igual. Y sin embargo, lo que están cobrando estas tecnologías son los 200 euros que marca el gas. Pues lo que dice con muy buen sentido el gobierno es: oiga, mire, ustedes están cobrando unos beneficios extraordinarios que no necesitan y que están justificados por un diseño del mercado eléctrico, como decíamos al principio, completamente disfuncional, que ya se ha quedado completamente obsoleto. Entonces, no les voy a quitar sus beneficios ordinarios, les voy a quitar nada más que sus beneficios extraordinarios, y con esos beneficios extraordinarios voy a reducir la parte de los cargos, ese tercer concepto que aparecía, que acabamos pagando en nuestra factura eléctrica, de tal manera que aunque paguemos más en la parte de la electricidad mayorista, pagamos menos tanto en el tercer componente, los cargos, como en el cuarto componente de los impuestos. Por supuesto que el foro nuclear, el señor Sánchez Galán, que es el primer ejecutivo de Iberdrola, se arrojan contra el gobierno de manera rabiosa, y hay una foto especialmente escandalosa. O sea, que lo que les pasa a estos
grandes gerifaltes de las eléctricas es que son súper soberbios. Ellos llevan mandando toda su vida y ni se les ocurre pensar que se les pueda cuestionar su derecho a mandar siempre y a ganar todo el dinero que consideren oportuno ganar. Y si los mercados internacionales les permiten ganar muchísimo dinero, tienen todo el derecho del mundo a ganar ese muchísimo dinero. Y decía, la foto que apareció en los medios de comunicación es con motivo de la COP26, aparecía Sánchez Galán con Boris Johnson dándose la mano y diciendo, y esa era la noticia, que definitivamente a Iberdrola ya no le interesaba invertir en nuevas renovables en España y las iba a invertir en Reino Unido, que era mucho más fiable el gobierno británico que el gobierno español. Es decir, chantaje sobre chantaje sobre chantaje sobre chantaje. Como consecuencia de eso, por supuesto, que no les van a quitar 2.600 millones de euros, que es lo que les iban a quitar de esos beneficios caídos del cielo, sino que les van a quitar lo que quieran que se les quite, el mínimo imprescindible. Y el resultado final es que tenemos que pelear para que efectivamente el precio de la electricidad sea más barato, porque no lo vamos a conseguir abaratar suficientemente quitándole beneficios caídos del cielo a las eléctricas. Y entonces, y ya termino, la última medida que adopta el gobierno, que es algo que me encantará que Sole y Antonio, que trabaja en una comercializadora, me aclare. El objetivo que se les ha ocurrido ahora es esos 10,6 millones de consumidores que están en el precio voluntario del pequeño consumidor, que ahora mismo, por un diseño también absolutamente irracional del precio voluntario del pequeño consumidor, están pagando el precio del mercado mayorista, esos 200 euros por megavatio hora como referencia de precio. Lo que van a hacer es, para esos consumidores, decir, no vais a pagar los 200 euros por megavatio hora, sino que vais a pagar nada más que entre 50 y 60 euros de toda la generación renovable que tiene primas de las que se construyeron antes de 2014 y alguna generación adicional, y esa sale del mercado eléctrico porque se reserva solamente para los que están consumiendo dentro del precio regulado, precio voluntario del pequeño consumidor, y los que están en el mercado libre, como todas las comercializadoras, cooperativas sin ánimo de lucro que están en el mercado libre, van a tener que pagar precios no tasados de 50 o 60, sino que sí que van a tener que comprar la electricidad en el mercado eléctrico que está marcando los 200 euros el megavatio hora. Entonces, ¿qué están consiguiendo con eso? Ya es la vuelta de tuerca maquiavélica propia del oligopolio eléctrico, que es la gente va a dejar las comercializadoras libres, las que no son del oligopolio, porque se van a ir al precio voluntario del pequeño consumidor, porque en el mercado libre están teniendo que pagar los 200 euros megavatio hora, mientras que en el precio voluntario del pequeño consumidor se les va a reservar la electricidad que solamente cuesta entre 50 y 60. Por lo tanto, si ahora mismo con enorme esfuerzo las pequeñas comercializadoras le están quitando un pedazo de mercado a las grandes comercializadoras, vamos a retroceder años porque van a volver a recuperar la posición de dominio absoluto, dejando una posición mucho más marginal a quienes no sean las 5 grandes. Esto es kafkiano completamente. Pues Sole, no sé si quieres sumarte a darnos tu opinión desde otro punto de vista de las propuestas del gobierno y de las medidas adoptadas. Pues la verdad es que Mario, como buen economista, lo ha explicado no bien, sino muy bien. Entonces, poco margen me deja a explicaros algo que se le haya quedado en el tintero, que no, yo creo que no se le ha quedado nada. Pero sí que me parece muy interesante lo que nos dice acerca de las pequeñas comercializadoras y acerca del PVPC y acerca de la concentración en un oligopolio. Tenemos un gran problema en esto, y es porque yo, por ejemplo, siempre me pregunto, y esto es una pregunta lanzada porque de verdad todavía no he encontrado una respuesta que me convenza lo suficiente. Yo no sé si sabéis que
en el mercado, en el sistema eléctrico, hay más de 600 comercializadoras de electricidad. Hay algo más de 300 distribuidoras, pero las distribuidoras son un monopolio natural, por tanto, tú no puedes elegir la distribuidora, es la dueña del cable, por así decirlo, quien te lleva a través del cable la electricidad a tu hogar. Y las comercializadoras podemos elegir entre más de 600. ¿Cómo puede ocurrir que teniendo esa gran diversidad de comercializadoras no exista de verdad una competencia real? Pues obviamente no existe porque el mercado está copado por estas grandes empresas que están verticalmente integradas. ¿Y qué significa que están verticalmente integradas? Que son un Juan Palomo. Ellas producen la energía, la transportan, la distribuyen y nos la venden. Si no quieres comprársela a ellas, siguen produciendo, transportando, distribuyendo y vendiéndosela a una comercializadora que a la vez te la tiene que vender a ti. ¿Qué ocurre? Que la única forma que tenemos de ser libres es la producción. O sea, si esto lo consideran, lo tienen como un producto, bueno, pues habrá que producirlo. Entonces, hay propuestas, estamos trabajando, por ejemplo, desde la plataforma, sí que estamos, bueno, por lo menos discutiendo, últimamente estamos hablando sobre la propiedad de la producción, sobre la posibilidad de que pueda ser pública, qué beneficios y qué perjuicios, en fin, abrir un debate sobre un tema que me parece un melón muy, 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 muy importante, teniendo en cuenta sobre todo eso, que la electricidad es un producto que no es de elección, es necesario. Entonces, esto es lo que tenemos que tener grabado a fuego. Me ha gustado mucho también que Antonio haya hablado no solo de los problemas, a mí me gusta mucho, bueno, pues sí, explicar el fondo del problema, por qué se ocurre, pero ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bien, y me ha gustado mucho que Antonio haya explicado, pues eso, que todas las grandes eléctricas están sacando ahora estos anuncios y todo este marketing de ¿has visto cómo está el panorama? Bueno, pues si tú quieres olvidarte de todo esto, estar tranquilo, estar relajado, no tener ningún problema, vente a mi tarifa única, vente a mi tarifa relajada, yo qué sé ya ni los nombres que les ponen, porque es que tienen nombres hasta de tarifa happy, que es que me parece ya como, bueno, en fin. Y esto lo único que hace es invitar a todo el mundo a que paguen la electricidad al precio, como muy bien decía Mario, al precio que a ellos les parece conveniente e interesante para su propio beneficio y encima quedarte tan contento. Necesitamos pasar toda esta información y no se puede. Y no se puede porque llevamos años, desde el 2012 digo yo que estamos con la plataforma, fíjate desde cuándo, ecologistas desde cuándo, intentando explicar cómo funciona la factura, cómo puedes optimizar, intentando explicarlo de la manera más fácil posible. Y no es nada fácil trasladarlo a la población en masa. Sin embargo, hay otras cosas que salen en la televisión, que salen en 2 anuncios y que todo el mundo tiene grabado a fuego. ¿Por qué esto no es interesante? Pues porque las grandes empresas eléctricas obviamente están copando también no solo eso, sino los medios informativos. Esto está clarísimo. Yo siempre digo que nadie sabe la diferencia entre una comercializadora y una distribuidora. Nadie sabe que si entras en la página web de tu distribuidora, puedes ver tu consumo, el consumo de tu contador y puedes ver cómo funcionas, conocer tus hábitos, tus propios hábitos de consumo y ver cómo optimizar y cómo mejorar. Puedes ver los picos de potencia, si tienes más potencia de la que necesitas y la estás pagando a lo tonto.
tampoco saben si son capaces de entrar en la distribuidora, entonces no saben ver la factura porque no saben que es que la factura está en la comercializadora, que es otra empresa. Y como son con nombres parecidos, pues a todo el mundo les parece que es todo igual. Tampoco sabemos entrar en la web donde podemos ver los precios horarios del día siguiente, que como yo os decía antes, en el mercado spot, no sabemos entrar en Red Eléctrica, en OMIE. Y luego, bueno, lo más fundamental, a nadie le interesa divulgar, informar, machacar con medidas de eficiencia básicas sin coste de inversión. O sea, no es cuestión ya de consumir poco para ahorrar, sino de consumir mejor. No poco, sino mejor. Eso es lo importante. También decía Antonio sobre el bono social, y sobre el bono social, si queréis, luego os comento, porque es que es un Si te escándalo. parece, Sole, yo creo que podemos ser un poco ácratas y alterar nuestra estructura, y nos puedes hablar justamente de la tarifa social, ¿no? ¿Qué papel puede jugar pues, la tarifa social? Porque viene súper bien en este momento de, vale, de la por mí conversación. perfecto, porque se trata efectivamente, mirad, Mario contaba cosas, ¿no? Y yo os he intentado también explicar un poco que no entiendo cómo puede ser un mercado de un servicio esencial, cómo puede ser tener incluidos estas otras empresas financieras, empresas de seguros, o sea, es que no me cabía en la cabeza, ¿no? Fondos de inversión. Sí, Fondos sí, de inversión, muy por importante. supuesto. Tenemos aquí a BlackRock metido ya aquí en España, que es el mayor fondo de inversión del mundo, y esta gente les trae al pairo lo que pase con los países. Rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad y... Eso es. Entonces, es muy importante porque el bono social se modificó. Antes era solamente para todo aquel que tuviera menos de 3 kilovatios, o sea, aquel que quisiera tener poca potencia contratada, podía tener bono social. Dijeron, esto es una barbaridad, se está apuntando demasiada gente. Cuando empezábamos a hacer campañas de bájate la potencia, se ha modificado y ahora es por niveles de renta, que me parece perfecto, pero el problema es que no se puede llegar a la gente. Entonces, tenemos 1.200.000 y poco de beneficiarios de bono social actualmente. 271.000 me parece que es. Y sin embargo, los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, dicen que el 26,4% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El 26,4% de una población de 47 millones, no te puedo decir ahora mismo porque no me voy a poner a hacer números que además no sé, pero desde luego no es 1.200.000, son por lo menos 7 o 8 millones. 4 millones. 4 millones de hogares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? 4 millones. Entonces, eso para empezar, y es porque son los invisibles, como yo los llamo. No tienen acceso por muchísimos motivos. Mirad, no tienen información, no saben acceder, se les complican las cosas, no tienen papeles. Te piden la declaración de la renta y no hacen la declaración de la renta. ¿Por qué no hacen la declaración de la renta? Pues si no tienen ingresos. Entonces, como no tienen ingresos, no sirven para nada. Como no sirven para nada, mejor los aislamos, nos olvidamos de ellos y aquí paz y después gloria. No, eso no puede ser. Eso no es la solución. Nosotros hablamos de una tarifa social. ¿Y por qué hablamos de una tarifa social? Estamos trabajando entre distintos grupos ciudadanos, entre distintas organizaciones, porque queremos hacer algo que sea un poco una propuesta al gobierno que sea lo más inclusiva y posible, ¿no? El bono social, por definición, es una medida asistencialista, es una medida estigmatizante. Sin embargo, nosotros lo que queremos es hacer frente al problema con una medida que sea inclusiva, que sea integradora, que convierta de facto la energía en un derecho. ¿Cómo? Pues porque por tus circunstancias, y no tienes que justificarlas, vamos a ver, si no tienes documentación porque no tienes ingresos, pues mejor justificación que esa no hay otra. Entonces, dependiendo de tus circunstancias, tú tienes que tener una tarifa con unos tramos que se podrían aplicar, tramos distintos según los niveles, tanto de
consumo, por ejemplo, como de renta. Pero digo, por ejemplo, o sea, es algo que todavía estamos trabajando, que además no tenemos ningún problema en quitar y poner cosas, o sea, es trabajar sobre algo que nos incluya a todos, que nos beneficie a todos, que nos ayude a todos. Aquel que de verdad despilfarre la energía sin ningún tipo de miramiento y sin problema, yo tampoco tengo ningún problema en subirle el precio. Mario hablaba también con muy buen criterio de los impuestos. Los impuestos nos tenemos que acordar que no son beneficios del gobierno. No es como los beneficios de las empresas. Los gobiernos no obtienen beneficios. Lo que obtienen es renta para poder implementar y para poder pagar los servicios de todos nosotros. Así que yo, la verdad es que disminuir los ingresos recaudatorios para el bienestar común no lo tengo demasiado claro tampoco, o sea, no lo veo. Veo mucho mejor que cada uno pague según sus posibilidades y que estos ingresos de todo el mundo sirvan para ayudar a los que lo necesitan y no ayudar a los que no lo necesitan. Yo no te puedo ayudar a subir un escalón si tú eres muy ágil, pero si tú tienes 80 años y tienes una rodilla mala, te tengo que ayudar a subir el escalón. Esto es la diferencia. Y bueno, pues en eso estamos trabajando, en la tarifa social, que yo estoy entusiasmada porque me parece eso, una forma de convertir en un derecho lo que hasta ahora pues ya vemos que es un modo de recaudación. El bono social, además, bueno, ni siquiera te optimizan la factura, o sea que estás pagando, estás recibiendo un 25% o un 40% en el mejor de los casos, aunque se haya aumentado en el 60 y el 70% hasta marzo de este año. O sea, esto es para 4 días, es pan para hoy, hambre para mañana. Es igual que las moratorias de los cortes de suministro. Ahora se han desplazado a de aquí casi puedes estar hasta 10 meses, pero lo que haces es aumentar la bola de tu deuda y cuando tú te quieras poner en marcha con eso, es completamente imposible salir de ese hoyo. O sea, ya mejor que echen tierra, porque eso no hay quien lo saque. Es una barbaridad, de verdad. Es un no pensar en los demás, es un pensar nada más como hacen estos sistemas económicos, pensar nada más que en uno mismo y en el éxito, y los que no puedan, los que queden rezagados, eso es su problema, allá apenas. Muy bien, Sole, nos lo has explicado fenomenal y creo que vamos a por ese concepto de tarifa social que será mucho más igualitario, ¿no? Pues vamos con otro concepto que es, ¿qué os parece? Si os parece en general el retraso en la implementación de las energías renovables nos va a salir caro, nos está saliendo caro. Teníamos a Mario para empezar, pero si te parece bien, pero Mario. Le toca a Antonio. Antonio le toca, que tiene muchas cosas muy interesantes que contar. Vale, pues venga, damos la palabra a Antonio. Tiene razón. Bueno, a lo mejor Mario incluso puedes tú contestar mejor que yo. Yo no creo que, vamos a ver, venimos con un retraso histórico respecto al resto del continente. Pero tú tienes lo del pequeño consumidor. A ver, por favor, cerráis los micros. Por favor, Mari Carmen. Pero a mí me la ajustaron hace tiempo. Yo la ajusté y le dije, a ver, por favor, los micros podéis cerrarlos. Yo pagaré porque lo que más pagas es el... Javier, creo que tú puedes silenciar. Yo tengo el aire puesto. Voy a poner el Mari Carmen. Apago no me oye, ¿eh? No ajustado eso. Pues, bueno, si quieres empezar, Antonio, a ver si vale, a ver si le podéis cortar, ¿no? Sí. Que me interesa a mí mucho esto, porque en el campo querría Ramón poner... A ver, Javier, bueno. Javier, por favor, ¿puedes silenciar a... Y tuvo un ingeniero para ver, pero tenemos problemas. La cuestión es que no puedo. Para poder acceder a la ayuda... Claro, para acceder a la ayuda... Un momento, a ver si puedo llamar a América. Ya está. ¿Ya? Bien. Sí, lo siento. Bueno, pues sí, hombre, venimos con un retraso histórico, pues sobre todo pues todo el periodo que estuvo Rajoy de presidente, que fue de repente un frenazo en seco, ¿no? Ahora mismo, no sé, el otro día lo comentaba con un compañero ingeniero, ¿no? Que realmente es que poner en marcha instalaciones de renovables, pues que se lleva su tiempo.
El autoconsumo ya parece que vamos funcionando bien, que debemos hablar un poquito de eso ahora, como bien comentó antes Mario. Pero bueno, yo creo que lo que estamos ahora mismo es, o el gobierno está acelerando, intentando acelerar la entrada de más renovables, pues porque hay unos procedimientos administrativos, unos procedimientos técnicos que llevan un cierto retraso. También porque hay ahí, pues yo creo que un embolado ahí tremendo con los puntos de acceso a red, donde en algunos sitios, por ejemplo aquí en Murcia, pues comentan que la red está cerrada, porque ya no tiene capacidad para meter más renovables, ¿no? Entonces yo me pierdo un poco. No sé si realmente estamos yendo lento o están yendo las cosas a este ritmo, pues porque son técnicamente complicadas y lleva su tiempo. Por eso quería dejarte que hablaras tú primero, Mario, porque creo que estarías más puesto en esto que yo ahí creo que voy un poco de oídas, de lo que oigo por ahí, ¿no? Sí, sí. Pues nada, te complemento, Antonio. Efectivamente, las renovables, como decíamos hace un rato, y ya tendríamos... Todavía hay gente que piensa que las renovables son estupendas por el medio ambiente, pero que no nos las podemos permitir porque son muy caras. Yo eso todavía lo oigo hoy en día. Y por lo tanto no podemos dejar pasar la oportunidad de tener un foro en el que poder percutir con la idea de que la forma más barata de producir electricidad en estos momentos, prácticamente en todo el mundo, pero desde luego en nuestras latitudes, es con fotovoltaica y con eólica. Tiene el inconveniente de que no son gestionables. Si no hace sol por la noche, pues desafortunadamente no tenemos paneles, como nos recordaba muy inteligentemente, como siempre, Casado. Por la noche no hay sol y por lo tanto es un horror. La fotovoltaica no sirve para nada por ese motivo. La eólica sí que produce por las noches, por lo tanto parece que ahí se olvidó Casado de ese recurso. Pero son las formas más baratas de producir electricidad. Y fijaos de qué manera pueden colaborar al abaratamiento de la electricidad con una de las herramientas que se están utilizando para conseguir este objetivo, que son las subastas. Tanto en enero como en octubre, el Gobierno ha lanzado 2 subastas de 3.000 megavatios de potencia. Las dos, o sea que la suma de ambas son 6.000 megavatios de potencia, cuando la potencia total instalada de todas las tecnologías en nuestro sistema eléctrico está en el entorno de los 110.000. O sea que empieza a aproximarse al 8% de todo nuestro parque instalado. El sistema es muy sencillo. Los promotores de esos parques de generación ofertan un precio que, como os he dicho antes, ha acabado estando entre 25 y 30 euros. Esas propietarios de esas centrales van a participar en ese mercado que determina un precio de 200 euros el megavatio hora y, por lo tanto, al participar en el mercado que ahora mismo está determinando ese precio marginal, tendrían que cobrar 200 euros por megavatio hora. Lo cobran, pero luego, por diferencias, tienen que devolver al sistema eléctrico y a los costes del sistema eléctrico los 175 euros de diferencia que van a servir para reducir los cargos del sistema. O sea que una forma de abaratar el precio de la electricidad es que entre el máximo posible de tecnologías renovables con sistemas como los de subasta, porque solamente van a cobrar 25 euros el megavatio hora y lo demás se va a ir a una rebaja en el precio de los consumidores. Pero hay un debate muy encendido en estos momentos. Hay una plataforma que se llama Aliente que cuestiona el modelo descontrolado y lo ilustraba muy bien Antonio, con que en Murcia ya está completamente saturado el sistema eléctrico, ya no caben nuevos proyectos de generación renovable. Hay un movimiento que su posicionamiento no es pacífico, ¿vale? Y la plataforma por un nuevo modelo energético, digamos que no tiene una posición muy clara al respecto. Aliente lo que dice es que estás en la España vaciada, anegando de paneles solares y de molinos eólicos, destruyendo el potencial turístico en muchas zonas y, desde luego, echando a perder el paisaje secular del que han disfrutado los residentes allí. Para que en las ciudades tengáis electricidad barata, me vas a llenar mi campo de paneles. Y lo que defiende Aliente es, algunos posicionamientos son demasiado extremos, pero lo que defiende es vamos a revisar dónde se pueden poner paneles y molinos y dónde no, y habrá sitios en los que igual el recurso es bueno, pero el impacto paisajístico o medioambiental o el freno al potencial económico turístico del territorio
hace poco recomendable montar ahí los paneles. Entonces, aunque no es una solución definitiva, y vuelvo al origen de mi primera intervención, aunque no es la solución definitiva porque no resuelve todos los problemas, lo que desde luego no es algo que nos deberíamos permitir como sociedad es que en todos los terrenos ya urbanizados, por lo tanto ya echados a perder o estéticamente ya intervenidos por el hombre, no puede ser que no haya paneles solares en cada techo y casi en cada fachada sur de todas las ciudades y pueblos de este país. O sea, que no coloques un panel en el campo cuando ese panel se puede colocar, cuando hay todavía un techo o un suelo susceptible de poner paneles. Ha habido una noticia que ha salido hoy en el periódico en el que cuentan que Renfe se está planteando utilizar todos sus corredores de sus vías de tren para colocar paneles fotovoltaicos. Yo creo que hasta van a quedar bonitos ahí colocados. Si colocas encima de las carreteras de circunvalación de las ciudades estructuras y pones paneles solares, yo creo que quedan hasta bonitos y evitan la lluvia y mejoran. Por lo tanto, centrémonos en intentar sacarle el partido a todas las superficies susceptibles de autoconsumo, es decir, de que la generación esté en el mismo lugar donde se consume sin pérdidas, sin deterioro del paisaje, y luego decidamos con un poco de participación ciudadana y desde luego participación ciudadana en los territorios donde se quieren colocar los paneles, en qué lugares son más adecuados poner paneles. Y ya con la visión que tenemos desde la Unión Renovables, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y ECO, intentemos que en vez de estar en manos de grandes fondos de inversión o de grandes compañías eléctricas, la mayor cantidad de esos parques solares y eólicos estén en manos de pequeñas participaciones de la ciudadanía. Quitémosle el poder a los que ya son muy poderosos en un bien de extraordinaria primera necesidad como es la energía. Pues muy interesante, la verdad. El otro día que estuve leyendo sobre este tema, Mario, también se hablaba de recuperar las mancomunales en las poblaciones justamente para tomar esas decisiones, ¿no? Que sean los ciudadanos y ciudadanas que habitan el lugar, que tomen y consideren dónde es más adecuado. Así que efectivamente me parece importantísimo. Yo creo pues que, nada. Perdón, solamente añadir, es que creo que tenemos una oportunidad ahora, que es el concepto de las comunidades de energía renovable, que es una herramienta que llega ahora a España, después de estar ya muy establecida en otros países de Europa, y que podría ser una muy buena vía para canalizar esto que está comentando Mario. Por ejemplo, nosotros, dentro de lo que es la transición energética, nosotros como cooperativa, las comunidades de la energía nos interesan un montón, porque es que representan el mejor espíritu de producir energía, de producirlo en proximidad, de llenar tejados, de participar con ayuntamientos, con colegios, ¿no? Entonces, quizás sea una cosa que nadie ha oído o que muy poca gente ha oído, los que no seáis un poco del sector, pero nos abre ahí un nuevo escenario muy interesante. Parece ser que va a haber dinero, en primer lugar, para poder empezar a hacer formación, para poder explicar qué son las comunidades de energía renovables. Hoy se cerraba el plazo de alegaciones para justamente la orden que permite ayudar económicamente a los asesores para poner en marcha comunidades de energía renovable. Y nosotros pensamos que puede ser una muy buena herramienta para buscar autoconsumos compartidos, quizás la compra de plantas. En fin, habrá que definir algunos aspectos técnicos, pero ahí también creo que podemos tener pues, un campo muy interesante de trabajo. Pues enlazo con la siguiente pregunta que me ha venido al pelo, Antonio. Esto de qué papel juegan o pueden jugar las cooperativas energéticas. Pues hombre, si acaba ocurriendo lo que ha dicho Mario, de que el PVPC se va a quedar a 50, 60 euros el megavatio, pues la verdad es que podemos ir todos cerrando un poco ya la caja y yéndonos a casa, porque yo también lo leí. Cuando lo leía digo, a mí esto no me suena bien. Cuando te oigo a ti decirlo, Mario, ya me entra un escalofrío, ¿no? Porque realmente es una fórmula que nos dejaría a todas las pequeñas comercializadoras fuera, prácticamente. O sea, nadie va a querer contratar con una pequeña comercializadora a un precio que es 3-4 veces la energía de lo que es un precio voluntario al pequeño consumidor. Básicamente, toda gente se iría al PVPC y cuando estuviera todo el mundo ahí, pues ya se encargarían las eléctricas de cargarse el PVPC. Ya se cargarían el PVPC, ya dirían que eso es inviable, que eso no puede ser, y todo el mundo al mercado libre, donde ya no hay competencia porque no hay pequeñas. Con lo cual, pues esa es la fórmula que perversa, y me parece increíble que teniendo una ministra formada como tenemos, porque es una ministra formada, que coge, diga esa butat, esa barbaridad. O
sea, alguien no le ha dicho, oye, estás diciendo una estupidez. Porque te vas a cargar a tus aliados, a los que te pueden ayudar a hacer una oferta diferente a lo de las grandes eléctricas. En fin, que el gobierno verá dónde va, ¿no? Pero nosotros como cooperativa, pues en base a comercializar, que es un negocio ruinoso, ya lo digo, si alguien quiere ponerse a comercializar electricidad, no es un buen consejo. Hay 50.000 negocios seguros mucho más rentables que ese. Pero bueno, yo creo que la oportunidad, sobre todo ahora mismo para las cooperativas, es poner en marcha todas las posibilidades que pueden dar. El autoconsumo, por un lado, los autoconsumos compartidos, batallar junto con otra mucha gente por coeficientes dinámicos, mayor elasticidad en el uso del autoconsumo, comunidades de la energía. Yo creo que ese es el papel principal que tenemos, porque lo que es la actividad de comercialización es fundamental, es básica, pero con esa siempre vamos a ir un poco con muy pocos recursos económicos y al final metiéndonos en una batalla que muchas veces es meramente de un precio, de precio, y tenemos que salirnos un poco de eso y irnos al mensaje del valor. No confundamos valor con precio. Lo que podemos ofrecer las cooperativas es inmensamente más que un precio. Y creo que las cooperativas, las comunidades energéticas, pues pueden ser la mejor muestra de esta lucha por un movimiento ciudadano, cooperativo y comunitario. A mí me gustaría, Antonio, como lega en el asunto, que desarrollaras un poco el concepto de comunidades de energía renovable. Pues para los que no sabemos demasiado. Sí, bueno, yendo a una comprensión muy sencilla, porque hay varias fórmulas, pero básicamente la idea sería, pues solo lo explicamos así, es poner en contacto a prosumidores, que es un término que abarca a la gente que es consumidora y al mismo tiempo productora de energía, gente que tiene, pues generalmente van a ser paneles fotovoltaicos, y que tienen un cierto nivel de excedente. Pues a lo mejor tienen un 35, un 40% de la energía que no la pueden guardar porque cuando la producen no tienen consumo o no tienen baterías, la energía va a la red eléctrica y hasta ahora pues las comercializadoras compramos ese excedente. Y bueno, más que compramos, lo valoramos económicamente y lo descontamos de la parte de consumo de energía que haya tenido ese cliente, porque ese cliente tiene un enganche con una comercializadora y aparte tiene sus paneles, ¿no? Entonces, todo el excedente que ahora mismo lo estamos, digamos, valorando y comprando nosotros, ese excedente se puede destinar a un consumidor cercano. Entonces, lo que buscamos es poner en marcha prosumidores que tengan excedentes con otros consumidores que quieran formar parte de esa comunidad de la energía. Y entonces aquí lo más complicado quizás sea el cómo tener acceso a toda la información. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo desde enero, estamos trabajando en un proyecto europeo, H2020, se llama ACCEPT, que es un proyecto para el desarrollo de las herramientas digitales para la puesta en marcha de comunidades de la energía. ¿Cómo conseguir tener la información con los consumos que tienen los clientes? Básicamente es un software que se instala en casa, vamos a hacer, es una prueba, es en 4 países, nosotros llevamos el piloto español, son 53 hogares, 17 de ellos son prosumidores. Entonces el software primero lo que hace es que mide cómo consume energía la casa y va aprendiendo sobre los hábitos de consumo del hogar. Luego esa información la podemos tener nosotros como comercializadora para poder ver cómo va. Y luego el software lo que le va a decir a la gente es en qué momento le merece la pena el consumo, porque el software a su vez va a ir ligado al precio del mercado. ¿Qué es lo que queremos al final? Que la gente pague menos, saber cuáles son sus consumos, saber cuánta energía excedentaria tiene y ver cómo podemos transferir energía, virtualmente hablando, entre lo que le sobran a los consumidores y lo que le faltan a los consumidores. Básicamente, Mario, Sole, si queréis aportar algo más, que yo intento dar una explicación. Que nos lo has explicado muy clarito, la verdad. Muchas gracias. No sé si quieren intervenir en este tema o pasamos al siguiente, que son los modelos que nos pueden servir de Europa, que ha enlazado también Antonio con este tema, ¿no? Que están haciendo una propuesta y una investigación sobre los modelos europeos. No sé si quiere empezar Mario, Sole, quien queráis, sobre el tema de los modelos que nos pueden servir de Europa o fuera. Sole, ¿dónde está mi Sole? No, dale, Mario. Sí, hay una pregunta, efectivamente, Josemi pregunta, hace un rato ha preguntado hasta qué punto las directivas europeas marcan el mercado marginalista. Y efectivamente, son las directivas europeas las que marcan el mercado marginalista. La ministra Rivera y el gobierno español ha presionado a la Comisión Europea para que se revise la determinación del precio con este mercado marginalista. Pero se resisten, porque todavía arrastramos
la influencia poderosísima del modelo neoliberal, que defiende lo siguiente. Pero vamos a ver, si es perfecto que el precio de la electricidad esté en 200 euros el megavatio hora, porque entonces existe una señal de precio poderosísima para que la gente monte muy rápidamente instalaciones renovables. Si las instalaciones renovables, como acabamos de decir, producen electricidad a 25 euros el megavatio hora, es tal el negociazo que van a hacer si el precio está en 200, que entonces esa señal de mercado va a ser súper poderosa y es el propio mercado el que se va a resolver el problema mucho más rápido que si hay intervención del sector público. Por lo tanto, tenemos esa resistencia. Yo, efectivamente, cuando doy clase en la universidad, insisto en decir, los mercados marginalistas no son una mala... El mercado en sí mismo no es el problema. Se convierte en un problema cuando es un oligopolio. Es un mercado oligopolístico en que no hay ningún tipo de competencia, sino que son 5 grandes empresas las que dominan todo, y 2, cuando hay tales diferencias en las tecnologías de producción del producto o el servicio que sea, que el precio marginalista lo que está generando son beneficios caídos del cielo descomunales, como sucede en este caso. Recordáis que antes hablaba de las manzanas. Las manzanas, bien, está bien que sea un mercado marginalista, pero en la electricidad no puede ser un mercado marginalista. Entonces, efectivamente, en Europa lo que tenemos es la directiva europea que nos es de aplicación. Y la diferencia que hay entre el precio minorista de unos países a otros, en España tenemos uno de los precios más caros de Europa, es consecuencia de, entre otras cosas, por ejemplo, la nefasta política de fomento de renovables que hubo en nuestro país. Yo que llevo en las renovables ya 17 años, toda mi vida, o mucha de mi vida profesional, por supuesto que denuncio que la razón de que el precio sea tan caro es fundamentalmente para garantizar beneficios siempre extraordinarios para los propietarios de las compañías eléctricas. Pero no deja de ser cierto que ahora mismo nos gastamos más de 7.000 millones de euros todos los años en primar las renovables, cuando en su momento en la planificación estaba previsto que se montaran 400 megavatios de fotovoltaica y se montaron 4.000 megavatios de fotovoltaica. Tendría que haberse hecho acompasadamente. Se van montando más fotovoltaica mientras se van abaratando los costes de generación, los costes de instalación de esa tecnología, y no, se permitió que entrara una avalancha a un precio excesivamente elevado. Por lo tanto, nuestro precio de la electricidad es más caro porque fuimos vanguardia y sobre nuestras espaldas se soporta buena parte del abaratamiento de los costes de la fotovoltaica, porque permitimos economías de escala montando mucha fotovoltaica en un país como el nuestro en muy poco tiempo. Entonces, no vamos a encontrar la solución del funcionamiento de la determinación de los precios en Europa. Lo que podemos encontrar solución es en la manera en que se determina ese precio regulado, que es el precio voluntario del pequeño consumidor. El modelo que se aprobó en España, con Soria en el Ministerio de Energía y de Industria, nada más y nada menos, menudo tipo, lo que determinó es que el precio pensado para las personas más vulnerables, el que está para proteger al consumidor, varía hora a hora. O sea, si yo soy un consumidor vulnerable, lo último que me puede pasar, o un consumidor no formado o con conocimientos o con bajos conocimientos del funcionamiento del mercado eléctrico, lo que no me puede pasar es que en un mes esté pagando 30 euros y al mes siguiente esté pagando 60 euros. ¿Por qué? Porque si el precio mayorista se ha disparado, como ha sucedido en agosto, de repente aumenta muchísimo el precio de mi electricidad. En otros países de Europa, ese precio regulado para la protección del consumidor más vulnerable o menos informado es infinitamente más estable y se hace con mecanismos muy similares a los que contaba antes y que Antonio se llevaba las manos a la cabeza. Reservamos para el precio voluntario del pequeño consumidor un precio, digamos, político, que es el de las energías renovables a 50 o 60 euros. Y entonces ya sí, es un precio estable, que es lo que de verdad en cualquier caso tendría que tener
cuando el destinatario de esta tarifa son la gente con menos información. ¿Qué es lo que tiene que pasar a todas las comercializadoras para que no desaparezcan? Pues que el precio voluntario del pequeño consumidor e incluso el bono eléctrico tiene que estar abierto a todas las comercializadoras. A todos, exactamente. ¿Por qué yo, por ser una comercializadora cooperativa, no puedo ofertar el precio voluntario del pequeño consumidor? Si estoy ofertando el otro, ¿por qué se le reserva solamente a las grandes compañías eléctricas? Eso es el escándalo que tiene que desaparecer. Si la ministra, que efectivamente vamos a pensar que no está en contra de la transición económica que representamos, si le asesoran adecuadamente, lo que dirá, fenomenal, pero ahora a partir de hoy el precio voluntario del pequeño consumidor está abierto a cualquiera y entonces un cliente de la solar va a poder pasarse del mercado libre al precio voluntario del pequeño consumidor. Y luego a lo mejor volverá al mercado libre porque la solar, que no tiene ánimo de lucro, podrá ofrecer una tarifa muy interesante adaptándose con autoconsumo, etcétera. Vale, pero permitan a la solar ofertar exactamente igual que las compañías eléctricas grandes el precio voluntario del pequeño consumidor y el bono social. Y ya verás cómo la solar se dispara, porque la diferencia entre Iberdrola y la solar es que Antonio no gana todos los días 30.000 euros al día, ni tiene intención, ni está en su objetivo vital, mientras que hay un tipo que considera que tiene sentido y que está perfectamente justificado ganar en un día lo que gana cualquier persona en un año. Ese escándalo hará que la solar se dispare en el número de clientes. Si es que hemos hecho ya los números y todo. Si es que ahora mismo, y porque tenemos que pagar los certificados de garantía de origen, pero nosotros ahora mismo podemos igualar al PVPC más 2 euros al mes y podemos ser competitivos. O sea, 24 euros al año, pero porque tenemos que pagar la energía limpia. Pero vamos, en el momento en que a mí me quites el CO2, vamos, es que igualamos prácticamente al PVPC. Es que eso, me alegro mucho que lo haya dicho Mario, porque muy pocas veces he oído eso. El que se abra el mercado regulado al resto de comercializadoras. Utilizamos la fórmula que diga el gobierno y ya está. Pero si es que la conocemos, si estamos en indexados, estamos trabajando casi todas las empresas, la gente no sabe, pero la inmensa mayoría de las empresas que hay en nuestro país funcionan con precios similares al indexado del PVPC. Funcionan con ese mismo tipo de forma. No es ningún secreto, no estamos descubriendo nada. Es simplemente una limitación legal, un corralito que se reserva a las grandes, simplemente. Perdón. Pues nada, está perfecto. Publicitemos la idea, a ver si lo conseguimos desde todos los ámbitos, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Sole. Sí, mira, eso es también por este mismo defecto que tiene el bono social, y es que a mí, por ejemplo, la regulación y que exista intervención pública, no solo no me da miedo, sino que al contrario me produce, bueno, pues cierta apoyo, o me parece importante. Pero sí que es con un tono asistencialista el que se reserve solamente a las del oligopolio. Hay 8 compañías que pueden ofrecer el PVPC, solo estas 8 compañías pueden ofrecerlo, y igualmente el bono social. Por eso es por lo que tenemos que modificar estas tarifas para llegar a la tarifa, a una tarifa por tramos, una tarifa, en fin, una tarifa más justa. Estamos en emergencia climática. Necesitamos más potencia renovable. O sea, es imprescindible, por supuesto. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, como los fondos estos que se van a dar ahora, que llaman los fondos Next Generation, que están todas las grandes eléctricas locas por cogerlos. Cuando los fondos Next Generation deberían ir destinados, si van destinados de verdad a esta transición, a favorecer la transición, deberían ir eso mismo, destinados a transición. ¿Y cómo se puede facilitar la transición? Pues quitando impedimentos como remunicipalizar o hacer pública la función de la distribución, invertir desde lo público, invertir
en centrales de producción renovables. Tenemos que empezar a hablar efectivamente, o sea, no se puede invadir, no se puede hacer lo mismo que se ha hecho con las energías fósiles, no podemos trasladar ese mismo esquema a las renovables, porque desde la plataforma siempre dijimos que no se trataba solo de dejar de producir con energías fósiles y empezar a producir con energías renovables, porque eso lo único que hace es cambiar una cosa por otra, pero el sistema sigue siendo el mismo. Tenemos que cambiar la regulación, una regulación que favorezca de verdad a los propietarios de ese servicio esencial. Y no solo ya me refiero a los domésticos, a los usos de los usuarios domésticos, consumidores, como los queramos llamar. También a las empresas eléctricas. O sea, una gran consumidora, demandadora de energía, una gran industria que demande energía, debería ser su propia, debería hacer su propio autoconsumo, que es otra de las cosas que decía Mario. Tenemos que intentar acercar la producción a la demanda. Y estas grandes empresas que ahora están quejándose amargamente de que los precios son muy altos y que tienen que cerrar porque no pueden sostener su producción con estos precios de electricidad, pues deberían plantearse que deberían hacerlo por sí mismas. Necesitamos aumentar la instalación de energías renovables. Ahora mismo está más o menos en un 50 o 50 y muy poco. Las instalaciones renovables con relación a otro tipo de instalaciones, y deberíamos aumentarlo al 100%. O sea, esto es fundamental, y de esta forma pues dejarán de molestarnos con estas cosas de, es que, bueno, es como lo del gas, que todos recordamos que cuando empezó la fotovoltaica el gas era el backup, el respaldo. Para poder poner una fotovoltaica necesitabas un ciclo combinado de respaldo, y ahora que tenemos una burbuja de ciclo combinado, ¿y ahora quién paga la fiesta? Pues como siempre, los de siempre. Ese también es uno de los problemas. Bueno, pues eso. Luego también, como bien decía Mario, no es fácil reflejarse en otros países europeos, ni siquiera en otros países del mundo. Tenemos que entender que esta crisis del precio es global, no solo ocurre en España, que lo tengamos muy claro, que ocurre en todo el mundo, que España, por ejemplo, el sistema eléctrico es una gran red en la que tiene que fluir la electricidad en relación a la demanda que haya en ese momento, es producción instantánea. Estamos conectados, interconectados, y todas estas cosas que a veces oigo que me ponen un poquito nerviosa de si estamos comprando energía nuclear a Francia. No, no estamos comprando energía nuclear a Francia. Lo que estamos haciendo es que tenemos una red abierta desde el 2014. Ya el mercado mayorista, como os explicaba antes, que os he dicho, el mercado mayorista tiene el día de antes, tiene el mercado intradiario, luego los intradiarios de ajustes. Bueno, pues todo eso es porque primero tiene que Red Eléctrica tiene que autorizar esas transacciones, y lo segundo es que se ve si los flujos interesan llevarlos fuera, traer de fuera, o sea, depende de muchísimas cosas. Por eso Red Eléctrica es un valor trascendental, porque es la que maneja el sistema, la que determina quién va a parar de producir y quién no, y debe hacerlo con criterios de seguridad de suministro, pero debe hacerlo también con criterios económicos, pero no económicos a favor de las empresas, me refiero a económicos a favor del interés general, que no Muy se bien. confunda. Has hablado, y cerramos con esto, nos quedan 5 minutitos, pero por acabar, has hablado, Sole, de cambiar la regulación. Entonces tenemos que recurrir a ese poder legislativo. Hay posibilidades de que se pueda actuar desde el poder legislativo justamente para cambiar esa regulación y que no cause empobrecimiento y exclusión, ¿no? Que es algo importante que hemos planteado también en este debate charla. Tenemos que intentar hacerlo, pero sí que lo tenemos bastante complicado, por lo que os decía. Vamos hacia el mercado único de la energía en Europa,
y en Europa hay muchos puntos de vista de muchos países distintos. Entonces, no lo sé hasta qué punto se va a permitir que unos países funcionen de una manera, que otros países funcionen de otra. El problema aquí es, todos los problemas complejos son en realidad problemas sencillos y con soluciones sencillas, entre comillas. Pero sí es un gran problema, pues habrá que pensar en una gran solución. Y una gran solución es coger las tecnologías y pagarle a cada tecnología por lo que cueste producir. El ejemplo que ha puesto todo el tiempo Mario de las manzanas, me encanta porque efectivamente yo compro manzanas al precio de las manzanas, pero no compro manzanas a precio de caviar, ¿no? A no ser que las manzanas solo existan 2 manzanos en todo el mundo y nos peleemos por esas manzanas, porque eso es lo que le da el valor a algo. Entonces, claro, sí que subirían. La idea es, nadie confiesa, menos las renovables son transparentes, los demás nadie confiesa cuál es el precio real de producir con esa tecnología, pues tendríamos que llegar a eso y pagar a cada tecnología por lo que cuesta, y que fuera, por ejemplo, el operador del sistema quien decida, por motivos de todo tipo, por motivos de seguridad, por motivos de conveniencia, por transporte, por evitar pérdidas, por economía, por todo, decidir quién va a funcionar o hacer subastas por cada una de las tecnologías distintas, hacer subastas distintas. Pero tú no puedes, es como en los partidos de fútbol, tú no puedes mezclar en un equipo de fútbol a los niños con los grandes, en fin, porque eso sería igualdad, porque todos igualmente pueden participar, pero no sería equidad. Es con equidad, con sentido de equidad, es como hay que distribuir y ganaríamos mucho. Totalmente de acuerdo. Pues nada, se nos ha ido el tiempo y la verdad es que no sé si esto nos apaga y ya está. Entonces, Mari Carmen, no sé. Sí, perdona. Ha habido unos apuntes en el chat, yo creo que casi todos están contestados en lo que se ha hablado, pero al final pone Pedro Aparicio que sería importante hacer una sesión en la que podamos preguntar dudas, que no es fácil comprender este tema y solo preguntando las dudas podemos resolverlas. Pues lo intentaremos. Es que nos queda 2 minutos, así que para cerrar intentaremos hacer una sesión donde podamos preguntar dudas y agradeceros un montón, la verdad que habéis estado fenomenal, Mario, Antonio, Sole. Necesitamos a gente así de implicada, así con ganas de ofrecer su tiempo y su pasión y bueno, esperamos vernos de nuevo y desde la Confederación en la que estamos muchos territorios también en este área de medio ambiente, pues intentaremos luchar por todo eso. Así que muchísimas gracias. Recordad, Rosalina, y a todo el mundo que tenéis que hacer autoconsumo y pelear porque se coloque en todas partes. Así que ya sabéis, recordáis que os vais con esos deberes. Mario, te diría que yo en casa he puesto para autoconsumo. Estoy tratando de conectar a la red todo lo que sobra, porque sabes que cuando no hay autoconsumo y no tienes para guardar, pues tienes que verter a la red, pues se pierde un montón de energía que no se produce porque no se vierte a la red y están desde julio sin conectarme a la red. Y nada más que ponen problemas. O sea, claro, pero por eso la mejor manera de pelear es que todo el mundo coloque paneles. Entonces ya, si todo el mundo coloca paneles y todo el mundo protesta, ya verás cómo cambian su actitud de resistencia. Pero no los pongáis con Iberdrola, ni con Endesa. No, que alguien, en fin, hay que explicarlo todo. Luego la gente... Lo mínimo que tratar con la solar aquí en Murcia, sí. En Murcia con la solar, eso no cabe ninguna duda. En Madrid con la corriente, en fin, con Activa. Ahí en casi todas las comunidades autónomas estamos cooperativas y no sé, queremos ser la solución o por lo menos parte de la solución para la gente, sin duda. Bueno, por lo menos eso, intentadlo. Pues nada, muchísimas gracias. Nos están diciendo que es muy interesante por el chat y demás, así que agradecidos y hasta la próxima y a la lucha, compañeros. Gracias. Chao. Adiós. Por la información. Adiós. Estupenda la charla. Adiós. Gracias.